En 2016, un niño de 12 años murió en Siberia. La causa oficial fue carbunco. Anthrax. Una enfermedad que en esa región no se había visto en 75 años. Los investigadores tardaron días en entender lo que había pasado. El permafrost, el suelo congelado que cubre millones de kilómetros cuadrados del Ártico, se había derretido lo suficiente como para exponer el cadáver de un reno muerto en 1941. Las esporas de Bacillus anthracis habían sobrevivido intactas, 75 años dentro del hielo, y al salir, seguían siendo perfectamente capaces de matar. ¿Cuántos otros organismos están enterrados en ese mismo hielo? ¿Cuántos patógenos que el ser humano nunca ha visto, contra los que no tiene ningún anticuerpo, contra los que no existe ninguna vacuna, llevan miles o decenas de miles de años esperando que la temperatura suba un grado más? Cada una de estas 10 plagas va a cambiar la forma en que ves el suelo que pisas, el aire que respiras y el cuerpo que crees que la medicina moderna puede proteger. Empezamos con la más urgente. Ítem 1. El anthrax del permafrost. Lo que Siberia lleva descongelando desde 2016. El verano de 2016 fue el más caluroso registrado en la península de Yamal, en el norte de Rusia, cuando las temperaturas superaron los 35 grados en una región donde normalmente no pasan de 10. El permafrost cedió, y lo que llevaba décadas sellado bajo el hielo empezó a salir. El resultado fue un brote de carbunco que infectó a más de 2.300 renos y a 23 personas. Un niño murió. La investigación posterior, publicada por el Centro de Investigación Estatal de Virología y Biotecnología de Rusia, Vector, confirmó lo que los científicos habían teorizado pero nunca querido enfrentar en la práctica. Las esporas de Bacillus anthracis no solo sobreviven en el permafrost durante décadas, sobreviven durante siglos, posiblemente durante milenios. Jean-Michel Claverie, virólogo de la Universidad de Aix-Marseille, lleva años advirtiendo que el caso del anthrax es solo el síntoma visible de un problema mucho más profundo. El permafrost siberiano actúa como una cámara de congelación natural que ha preservado organismos patógenos desde el Pleistoceno, desde hace más de 10.000 años. Y el calentamiento global lo está abriendo de manera sistemática e irreversible. Lo que la historia oficial del anthrax no menciona es esto. En las zonas donde murieron los renos en 2016, los cadáveres de animales infectados habían sido enterrados en el siglo XX sin ningún protocolo de contención biológica. Nadie pensó que fuera necesario. Nadie imaginó que el suelo en el que los enterraron se fuera a derretir. El Ártico era permanente. Ese era el significado de la palabra permafrost. Suelo permanentemente congelado. Ya no lo es. El anthrax que mató a ese niño en 2016 no era una anomalía, era un aviso. Y la pregunta que los epidemiólogos del Instituto Robert Koch en Berlín llevan formulando desde entonces no tiene respuesta todavía. Si el anthrax sobrevivió 75 años en el permafrost con esa virulencia, ¿qué sobrevivió 10.000 años? Ítem 2. El virus gigante de 30.000 años, Pitovirus sibericum, resucitado en laboratorio. En 2014, Jean-Michel Claverie y Chantal Abergel publicaron en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, un hallazgo que generó más incomodidad científica de la que la prensa supo comunicar. Habían tomado una muestra de permafrost siberiano con una antigüedad de 30.000 años, y dentro de esa muestra encontraron un virus. Lo descongelaron, y el virus estaba vivo. Lo llamaron Pitovirus sibericum. Con un tamaño de 1,5 micrómetros, es el virus más grande jamás descubierto, visible bajo un microscopio óptico convencional, algo que ningún otro virus logra. Pertenece a una categoría llamada virus gigantes o giruses, organismos que desafían la definición tradicional de virus porque poseen genomas de una complejidad cercana a la de las bacterias. El Pitovirus sibericum infecta amebas, no seres humanos. Claverie y Abergel fueron enfáticos en ese punto, pero la misma publicación en PNAS incluía una advertencia que la mayoría de los medios no reprodujo. El método que usaron para reactivar el virus, exponer la muestra congelada a condiciones de temperatura ambiente, es exactamente lo que está ocurriendo en el Ártico a escala masiva y sin ningún control de laboratorio. En 2015, el mismo equipo publicó un segundo hallazgo.
Mollivirus sibericum, otro virus gigante de la misma muestra, también viable después de 30.000 años de congelación. 2 virus gigantes en una sola muestra de permafrost. El equipo estimó que el permafrost siberiano podría contener categorías enteras de virus que la ciencia nunca ha catalogado, organismos que existieron antes de que el Homo sapiens llegara a Asia del Norte. Lo que esto significa tiene una lógica implacable. El sistema inmunológico humano se construye por exposición. Reconocemos patógenos porque nuestros ancestros los sobrevivieron y nos transmitieron esa memoria inmunológica. Los virus del Pleistoceno existieron antes de que nuestra especie llegara al Ártico. Nunca hemos tenido exposición, no tenemos memoria inmunológica de ellos. ¿Cuántos de esos virus son inofensivos para humanos como el pitovirus? Probablemente la mayoría, pero en una cámara de congelación de millones de kilómetros cuadrados que lleva abriéndose una década, la probabilidad de probablemente la mayoría deja de ser suficiente. Ítem 3. La peste de Justiniano. El primer ensayo de la muerte negra, siglo VI. En el año 541 después de Cristo, en el puerto de Pelucio, en el delta del Nilo, los ciudadanos del Imperio Bizantino comenzaron a morir de una manera que ningún médico de la época había visto. Fiebre alta, delirio y en muchos casos una característica inconfundible. Bubones, inflamaciones del tamaño de una manzana en las ingles y las axilas, que supuraban y en la mayoría de los casos anunciaban la muerte en menos de una semana. Era Yersinia pestis, la bacteria de la peste bubónica, 8 siglos antes de la muerte negra. La peste de Justiniano, como la llamaron los historiadores, mató entre 25 y 50 millones de personas entre los años 541 y 750. Un tercio del mundo mediterráneo conocido. El historiador Procopio de Cesarea dejó un registro que los medievalistas del siglo XX descartaron durante décadas como exageración literaria. No era exageración. En 2013, un equipo internacional liderado por Yu Jun Cui, del Instituto Pasteur de París, confirmó mediante análisis genético de restos arqueológicos que la cepa de Yersinia pestis, responsable de la peste de Justiniano, era diferente a la que causó la muerte negra del siglo XIV. No era la misma cepa que conocemos. Era una rama evolutiva que se extinguió aparentemente alrededor del siglo VIII. Aparentemente. El estudio, publicado en The Lancet Infectious Diseases, señaló algo que cambió la manera en que los epidemiólogos piensan sobre las cepas extintas de Ida. pestis. La bacteria tiene reservorios animales, principalmente roedores, en los que puede sobrevivir durante siglos sin manifestarse en poblaciones humanas. La cepa de Justiniano no necesariamente se extinguió. Puede estar durmiendo en algún reservorio que todavía no hemos identificado. Yersinia pestis existe hoy. Hay brotes anuales en Madagascar, en la República Democrática del Congo, en el suroeste de los Estados Unidos. La bacteria no desapareció. Lo que desapareció fue nuestra atención. Ítem 4. La viruela de los neandertales. El patógeno que pudo haber ganado la guerra evolutiva. Durante 200.000 años, los neandertales dominaron Europa y Asia Occidental. Eran más fuertes que el Homo sapiens, tenían cerebros de tamaño comparable, usaban herramientas, enterraban a sus muertos y posiblemente tenían lenguaje. Hace 40.000 años desaparecieron en un periodo de tiempo evolutivamente instantáneo, menos de 10.000 años. La explicación tradicional es competencia con el Homo sapiens, pero desde 2010, una serie de estudios genéticos está construyendo una hipótesis alternativa, o más bien complementaria, que resulta mucho más perturbadora. Cuando los primeros humanos anatómicamente modernos llegaron a Europa provenientes de África, traían consigo patógenos contra los que habían desarrollado inmunidad parcial a lo largo de milenios. Para los neandertales, que habían evolucionado en aislamiento, esos patógenos eran completamente nuevos. Charlotte Holcroft y Simon Underdown, de la Universidad de Cambridge, publicaron en 2016 en la revista American Journal of Physical Anthropology una investigación que propone que enfermedades como la viruela, el herpes simplex tipo 2, la hepatitis B y posiblemente el virus del papiloma humano llegaron a Europa con los humanos modernos y devastaron a las poblaciones neandertales que no tenían ninguna defensa inmunológica previa. El paralelo histórico más cercano es la conquista de América,
Entre el 50% y el 90% de las poblaciones indígenas del continente murieron en el primer siglo de contacto con los europeos, no por las armas, sino por enfermedades. Un proceso que tardó décadas en América tardó milenios en Europa, pero la mecánica fue idéntica. Lo que esto significa para el presente es incómodo. Si los neandertales sucumbieron en parte a patógenos que los humanos modernos portaban sin saberlo, ¿qué ocurre cuando los humanos modernos encuentran patógenos que llevan 30.000 años congelados, contra los que ningún ser humano vivo tiene memoria inmunológica? La dirección del contagio se invierte. Nosotros somos ahora los neandertales. Ítem 5. El virus del permafrost que infecta células humanas. La advertencia de 2023 que nadie quiso escuchar. En marzo de 2023, Jean-Michel Claverie, el mismo virólogo que había resucitado el pitovirus en 2014, publicó en la revista Viruses el estudio más alarmante de su carrera. Su equipo había analizado muestras de permafrost siberiano con edades que iban desde los 27.000 hasta los 48.500 años. Encontraron 13 virus distintos, todos previamente desconocidos para la ciencia, todos de categorías denominadas virus gigantes. Pero el hallazgo que diferenció este estudio de todos los anteriores fue uno específico. Uno de los 13 virus, recuperado de sedimentos lacustres de 48.500 años de antigüedad, demostró capacidad de infectar células cultivadas en laboratorio. Claverie fue deliberadamente cauteloso en sus declaraciones públicas. Los virus gigantes que encontró infectan principalmente amebas, no mamíferos, pero en la publicación señaló algo que sus colegas no pudieron ignorar. La metodología que usó para encontrar y reactivar estos virus era relativamente sencilla, lo que significa que el permafrost, derritiéndose naturalmente en el Ártico, está haciendo exactamente lo mismo, sin laboratorio, sin contención, a una escala de millones de kilómetros cuadrados. El estudio estimó que el permafrost siberiano contiene entre 100.000 y 1 millón de virus distintos por gramo de suelo, la gran mayoría inofensivos para humanos. Pero con esos números, la gran mayoría es una categoría que deja espacio para un número absoluto de excepciones que ningún epidemiólogo en el mundo tiene capacidad de procesar. El punto que Claverie repite en cada entrevista desde 2023 es este: no sabemos lo que no sabemos. El catálogo de virus que la virología conoce está construido sobre lo que ha podido infectar a los humanos en los últimos 10.000 años de historia registrada. El permafrost tiene 4 veces esa historia, y la estamos abriendo sin tener la menor idea de lo que contiene. Ítem 6. La sífilis. Antes de la sífilis, el patógeno que rediseñó la historia de 2 continentes. Durante más de 500 años, los historiadores pelearon sobre el origen de la sífilis. La hipótesis predominante, llamada colombina, sostenía que los marineros de Colón la trajeron de América a Europa en 1493. La hipótesis alternativa, precolombina, argumentaba que la sífilis ya existía en Europa antes del contacto. En 2023, un estudio publicado en Nature por un equipo de 14 investigadores de 9 países resolvió el debate de una manera que satisfizo a nadie completamente y perturbó a todos. Mediante el análisis de ADN antiguo de restos óseos europeos y americanos, el equipo confirmó que la sífilis sí llegó de América a Europa tras el contacto colombino, pero también descubrió algo que nadie esperaba. La bacteria responsable de la sífilis, Treponema pallidum subespecie pallidum, tiene parientes directos que infectaban a humanos en América del Sur hace al menos 2.000 años. El linaje bacteriano es más antiguo de lo que cualquier hipótesis previa había contemplado, y una de las implicaciones del árbol filogenético que reconstruyó el estudio es que existen subespecies de treponema que existieron en poblaciones humanas prehistóricas de las que no tenemos registro clínico porque esas poblaciones no dejaron documentos escritos. ¿Cuántas enfermedades que hoy llamamos nuevas son en realidad el regreso de patógenos prehistóricos que infectaron a poblaciones humanas antes de la historia escrita y luego desaparecieron de los reservorios accesibles? Esta es la pregunta que el estudio de Nature plantea sin responderla. Los investigadores, dirigidos por Verena Schünemann de la Universidad de Zúrich, señalaron que el registro fósil de las bacterias está en su infancia. La mayoría de los patógenos prehistóricos se han degradado demasiado para ser recuperados. Lo que hemos encontrado hasta ahora es, probablemente, una fracción mínima de lo que existió. Ítem 7.
la gripe de 1918 y el permafrost. ¿Por qué desenterramos el virus más letal del siglo XX? En 1997, Johan Hultin, un patólogo sueco-americano jubilado de 72 años, viajó a una aldea inuit en Alaska llamada Brevik Mission. En 1918, aquella aldea había perdido al 72% de su población en 5 días. Los cuerpos habían sido enterrados en el permafrost. Hultin había intentado recuperar tejido pulmonar de esos cadáveres 40 años antes, en 1951, sin éxito. Esta vez lo logró. Los pulmones de una mujer inuit de mediana edad, a quien llamó Lucy, habían sido preservados tan perfectamente por el permafrost que el tejido contenía ARN viral intacto. Ese material fue enviado al equipo del virólogo Jeffrey Taubenberger en el Armed Forces Institute of Pathology en Washington. Lo que reconstruyeron cambió para siempre la virología del siglo XX. El genoma completo del virus H1N1 de 1918. La cepa de influenza que mató entre 50 y 100 millones de personas en menos de 2 años. La pandemia más letal de la historia moderna. En 2005, Taubenberger y su equipo publicaron la secuencia completa en Nature y Science. Y aquí está la parte que la narrativa pública de la historia omite sistemáticamente. Para secuenciar el genoma, tuvieron que reconstruir el virus. El H1N1 de 1918 fue recreado en laboratorio en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, en condiciones de bioseguridad nivel 3. Existe. El virus de 1918, el que mató a más personas que la Primera Guerra Mundial, fue sacado del permafrost, reconstruido y existe hoy en un laboratorio. La justificación científica es legítima. Entender su estructura es esencial para preparar defensas contra influencias futuras. Pero la pregunta que los bioseguristas llevan 20 años formulando no ha encontrado respuesta satisfactoria. En un mundo donde los laboratorios son hackeados, donde los accidentes ocurren, donde el contexto geopolítico cambia, ¿quién decide que el beneficio de tener ese virus reconstruido supera el riesgo? El permafrost ya entregó una vez el virus de 1918 sin que nadie lo pidiera. La diferencia es que en 1918 la humanidad no sabía lo que estaba enfrentando. Ahora sí, y tomamos la decisión de recrearlo de todas formas. Ítem 8. El poliovirus antiguo. La enfermedad que creímos erradicar y que el hielo preservó. En septiembre de 2022, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York confirmó un caso de poliomielitis en un adulto no vacunado del condado de Rockland. Era el primer caso de polio paralítico en los Estados Unidos en casi una década. Pero la investigación posterior reveló algo que fue reportado en los medios con mucha menos prominencia que el caso inicial. Las aguas residuales de Nueva York, Londres y Jerusalén estaban dando positivo para poliovirus circulante. El virus no había llegado de fuera, estaba circulando localmente, silenciosamente, en poblaciones parcialmente no vacunadas. Esto por sí solo es alarmante. Pero hay una dimensión prehistórica en la historia del poliovirus que los virólogos conocen y que raramente llega al público general. El poliovirus es un enterovirus con una extraordinaria resistencia ambiental. Puede sobrevivir semanas en agua contaminada, meses en suelo húmedo. Los estudios de ADN antiguo, particularmente los de Eske Willerslev de la Universidad de Cambridge, han documentado la presencia de enterovirus relacionados con el poliovirus en muestras de sedimentos con miles de años de antigüedad, lo que significa que el reservorio ambiental del poliovirus, el suelo, el agua, los sedimentos, tiene una historia mucho más larga que la historia clínica de la enfermedad. La polio no apareció en el siglo XIX cuando empezaron las epidemias documentadas. Estaba ahí mucho antes, y en las condiciones ambientales adecuadas, inundaciones, desastres, colapso de infraestructuras sanitarias, esos reservorios antiguos pueden reactivarse. La Organización Mundial de la Salud estaba en 2019 a meses de declarar erradicado el poliovirus salvaje. En 2020, pandemia mediante, las campañas de vacunación colapsaron en decenas de países. Los casos de polio paralítica reportados en 2022 triplicaron los de 2021. Una enfermedad que habíamos decidido era historia está regresando. Y parte de la razón es que nunca la eliminamos del suelo. Ítem 9.
La tuberculosis del permafrost. El patógeno que infecta a un tercio de la humanidad y lleva millones de años entre nosotros. La tuberculosis infecta hoy aproximadamente a un tercio de la población mundial en su forma latente. Cada año mata a más de 1 millón de personas. Es la enfermedad infecciosa que más muertes ha causado en la historia documentada de la humanidad, superando a cualquier otra causa individual, y tiene 3 millones de años. El análisis filogenético de Mycobacterium tuberculosis, publicado por Sébastien Gagné del Swiss Tropical and Public Health Institute en 2018 en la revista Nature Microbiology, reconstruyó el árbol evolutivo de la bacteria y confirmó que lleva infectando a homínidos desde antes de que el Homo sapiens existiera. Los ancestros de la tuberculosis infectaban a Homo erectus. Pero hay algo aún más perturbador en la historia moderna de la tuberculosis que el registro prehistórico. En 2006, los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta identificaron en un paciente de Sudáfrica una cepa denominada X de RTB, tuberculosis extensamente resistente a medicamentos. Era resistente a los 4 medicamentos de primera línea y a casi todos los de segunda línea disponibles. La tasa de mortalidad de esa cepa en el brote inicial de KwaZulu-Natal fue del 98% en pacientes con VIH. Hay cepas de tuberculosis en circulación hoy que son prácticamente intratables con el arsenal médico actual, y el análisis genético de esas cepas resistentes muestra que su evolución fue acelerada, en parte, por el uso incompleto o inadecuado de antibióticos en las últimas décadas. Llevamos 3 millones de años coevolucionando con Mycobacterium tuberculosis. La bacteria nos conoce mejor de lo que nosotros la conocemos a ella. Y cuando el permafrost libera cepas de tuberculosis prehistórica que existieron antes de que los antibióticos fueran siquiera una idea, lo que encontrarán en el mundo moderno es una bacteria que lleva millones de años aprendiendo a adaptarse, con todo el tiempo del mundo para hacer exactamente eso. Ítem 10. El virus desconocido que ya está saliendo, lo que la ciencia no puede nombrar todavía. En 2022, Boris Revich y Marina Podolnaya, del Instituto de Pronósticos Económicos de la Academia Rusa de Ciencias, publicaron en la revista Global Health Action una estimación que la comunidad científica no discutió lo suficiente. Para el año 2100, entre el 25% y el 60% del permafrost ártico habrá desaparecido. En ese suelo hay materia orgánica congelada que suma más de 1,5 billones de toneladas. Y en esa materia orgánica hay organismos que llevan entre 10.000 y 1 millón de años en suspensión. No existe un catálogo de esos organismos. No puede existir todavía, porque para catalogarlos habría que descongelarlos. Y la escala del permafrost que se está derritiendo hace imposible cualquier monitoreo sistemático. Lo que los virólogos como Claverie, los epidemiólogos como Revich y los glaciólogos como Vladimir Romanovsky de la Universidad de Alaska están diciendo, cada uno desde su disciplina, es una variante de la misma cosa. Estamos abriendo una cámara de almacenamiento biológico de dimensiones planetarias sin tener la menor idea de su contenido. El punto más perturbador de toda esta historia no es ninguno de los virus o bacterias específicos que hemos nombrado en este video. Esos al menos tienen nombre. El punto más perturbador es el que no tiene nombre todavía. En 2019, el mundo enfrentó un coronavirus que había saltado de reservorios animales a humanos. 3 años de pandemia, millones de muertos, una economía global dislocada. Ese virus venía de murciélagos. Su historia evolutiva tenía decenas de miles de años. Y sin embargo, cuando llegó a los humanos, nadie tenía defensas. El permafrost ártico tiene reservorios con historias evolutivas 10 veces más largas, con organismos que existieron antes de que el ser humano anatómicamente moderno llegara al norte de Asia, con 1900 patógenos que nunca han visto el sistema inmunológico humano y al que el sistema inmunológico humano nunca ha visto. El virólogo Nathan Wolf, en su libro The Viral Storm, escribió en 2011 que la pregunta no es si surgirá una pandemia capaz de desestabilizar la civilización humana, sino cuándo. Wolf hablaba de los reservorios tropicales, de los mercados de animales vivos, de la densidad urbana. No hablaba del permafrost. Ese capítulo aún no había sido escrito. Lo que el permafrost está liberando no es el pasado, es el futuro. Un futuro que lleva millones de años esperando que la temperatura suba lo suficiente para que empiece. Y está subiendo.